Adelante. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la reunión programada para hoy, martes 20 de abril del 2021, en el cual estamos estudiando todavía los aspectos teóricos, técnicos más bien, que establece el Código Tributario para su aplicación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Sí, entonces estábamos viendo con ustedes que existe una relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo es el Estado y la reglamentación establece los derechos y las obligaciones que tiene el Estado respecto a los gobernados en todo caso, ¿no? Y el sujeto pasivo para nuestro código tributario es la persona que va a realizar o que está obligado a contribuir al funcionamiento del Estado boliviano para que el Estado boliviano realice la regulación de los procedimientos tributarios y que el Estado boliviano pueda regular el tema de salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, todo lo que son los derechos para el Estado boliviano son obligaciones para el contribuyente. Indirectamente va a ser así, ¿no es verdad? El Estado boliviano tiene el derecho de poder exigir a los contribuyentes el pago de los impuestos, el pago de los tributos, ¿no? Y una de las obligaciones del contribuyente precisamente es pagar los tributos a los que está sujeto de acuerdo a las actividades que va desarrollando dentro del territorio boliviano. Uno de los derechos del contribuyente es tener la capacitación a través del sujeto activo para poder estar al tanto de las obligaciones que se vayan generando a través de la reglamentación en este caso, la administración tributaria. Entonces, si ese es un derecho del contribuyente, la obligación del sujeto activo es generar espacios de capacitación para que el contribuyente esté enterado de las obligaciones a las que va a estar sujeto. Por ejemplo, a partir de diciembre del 2020, aparece para las personas naturales el aplicativo Mis Facturas, ¿sí? El beneficio en el cual va a haber un REIVA, ¿no es verdad? ¿Qué es el REIVA? La devolución que realiza la administración de los tributos y la devolución que realizan por las compras con factura las personas naturales que no destinan estas facturas a la compensación con ningún impuesto. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo tú lo vas a realizar? Tú eres una persona que tienes ese derecho, ¿no? Nosotros muchas veces nos dedicamos a cierta actividad y cuando realizamos esta actividad muchas veces no utilizamos las facturas de compra, no la utilizamos para nada porque la reglamentación no nos permite utilizarlo en nada. Vos tienes tu negocio, tienes tu empresa que vende, no sé, vende CDs, ¿no? Tienes tu actividad y vendes CDs. Entonces vas a ir a la cancha y te vas a comprar, no sé, un par de zapatos, te vas a comprar ropita y te vas a comprar diferentes cosas que necesitas tú para poder vivir bien, como dice la Constitución Política del Estado. Pero esas facturas por la compra de esos zapatos, de esa ropa o algunos insumos para tu casa, no te sirven para tu negocio, porque según la normativa no estás relacionado con la actividad que tú realizas. Entonces decides tú realizar compras y no pedir factura, porque si no te beneficia, ¿para qué vas a pedir factura? ¿No es verdad? Entonces surge esta aplicación de la devolución del 5% sobre el total de la factura que de las compras que tú realizas, ¿no es verdad? O sea, la persona natural realiza compras y por estas compras va a reportar a través del aplicativo Mis Facturas para recibir una devolución por el total de facturas de cada periodo mensual, ¿no es verdad? Pero tú sabes, ¿tenías conocimientos respecto de esto? ¿Sabes cómo funciona el REIVA? Te pregunto. Sí, dice, yo sé. ¿Ya? ¿Y los demás? No lo hice. Ahora tú, No, Algo ya dice, sabía, dice. tú que nos no, dices, tú que nos dices sí,
¿Dónde te has enterado o cómo has tenido acceso a esa información? Bueno, Licen, como nos dijo que en la plataforma de impuestos actualizan cada vez la ley, el código tributario, cuando estaba entrando a la página me salió ahí la propaganda, registro de beneficiarios del RCIVA, y ahí es donde me he enterado de qué trataba. Creo que Pero impuestos tiene un chat, y ahí es donde he preguntado en el chat muy bien, sobre qué. muy bien. Entonces su compañera ha utilizado un sistema de capacitación y por lo tanto la administración tributaria pone en vigencia el REIVA, ¿sí? El derecho que tiene el contribuyente es a enterarse de cómo se va a proceder con ese REIVA. Y su compañera lo que ha hecho es utilizar un medio de información que tiene la administración tributaria, el chat que tienen en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, para informarse, registrarse y beneficiarse, porque es derecho de todas las personas naturales beneficiarse con este REIVA. ¿No? Entonces ella lo que ha hecho es utilizar su derecho y el Estado ha cumplido con su obligación. Pero no lo está haciendo de manera masiva. Hay muchas personas como muchos de ustedes que no tienen idea de lo que es esto. ¿No es verdad? Entonces ustedes tienen la obligación de capacitarse. ¿Dónde? En la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales o esperemos que pase un poquito también esto de la pandemia y también podemos ya visitar las oficinas de la Administración Tributaria. Ustedes saben que a partir de la gestión 2018 ya se ha un poco descentralizado, ya no está centralizada la información de la administración tributaria, porque tenemos diferentes agencias que permite al contribuyente apersonarse a estas agencias y poder también cumplir ciertas obligaciones y también salir de dudas en ciertas acciones propuestas por la administración tributaria para los contribuyentes y para las personas naturales en este caso. Porque tú no vas a decir, yo soy pues sujeto pasivo del REIVA. No, porque el REIVA es un beneficio, más bien no es un tributo, es un beneficio que tienes por las compras que realizas como persona natural. ¿Qué tienes que hacer? Registrar mínimo tu apellido paterno y tu número de carnet de identidad con las condiciones que establece la normativa. No facturas prevaloradas, no facturas manuales y que estas facturas estén dentro del plazo y tú tengas que registrar. Tienes dos opciones, ¿no? Realizar la generación del reporte de manera automática o tú lo vas a hacer hasta el 5 de cada mes. Entonces, esa es la opción que tú tienes que elegir en la plataforma para ver cuál es la opción que tú eliges. Si tú vas a decidir automáticamente todo se va a generar o tú vas a decidir introducir la información a través del aplicativo, ¿no? Entonces, de eso es lo que les estaba mencionando referente a los derechos y obligaciones. Tenemos una cartilla, ustedes mismos me estaban comentando en este momento, tenemos una cartilla que nos permite también informarnos referente a los derechos y las obligaciones que tienen los contribuyentes para con la administración de los impuestos, ¿no? O sea, para con el fisco en todo caso. Sí, no sé por qué no estoy encontrando, me estoy entrando a todo lado menos al archivo que quiero ingresar para mostrar con ustedes o para trabajar con ustedes el tema de, aquí está, este es el último que ha publicado la Administración Tributaria. Entonces, este es el archivo que les estaba proponiendo que ustedes se descarguen y puedan revisar y puedan enterarse de cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones que tiene un contribuyente respecto a la Administración Tributaria, ¿no? Después vamos a revisar con ustedes qué más. Tenemos entonces los elementos de la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Cuando nosotros estemos analizando un impuesto, para este impuesto nosotros lo que tenemos que revisar es cuál es el objeto, cuál es el sujeto, cuál es el hecho generador, cómo nosotros determinamos la base imponible y qué alícuota le aplicamos para determinar el importe que se tiene que pagar, cuál es el periodo y cuál es la jurisdicción. Entonces, los elementos de la obligación tributaria te permiten conocer cuál es el objeto. Entonces, ¿qué grava? O sea, el impuesto, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, ¿qué grava? O sea, ¿por qué voy a pagar?
¿Qué tengo que realizar para estar obligado a pagar el impuesto? Ese es el objeto, ¿sí? Todos los impuestos, tú tienes que conocer en primera instancia el objeto. El sujeto, ¿quiénes? O sea, ¿qué personas están obligadas a pagar ese impuesto? Hecho generador, ¿cuándo nace la obligación? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que suceder para que yo tenga la obligación de pagar este impuesto? Ese es el hecho generador, el perfeccionamiento del hecho imponible, como vamos a denominar en cierto momento. La base imponible, o sea, ¿cuál es el importe al cual yo le voy a determinar el tributo? ¿Y cuál es la alícuota? ¿Cuánto voy a aplicar a la base imponible para saber cuánto debo pagar? ¿No? Y en estas alícuotas, entre las alícuotas, tenemos las alícuotas que son tasas porcentuales, las que se aplican el IVA, el IT, el IUE, porque nosotros porcentualmente decimos que el IVA pagamos el 13%, el IT el 3%, el IUE el 25%. Tenemos tasas progresivas, por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. ¿Por qué progresiva? Porque va a ser una tasa diferente en función de la zona donde tú tengas tu terreno, tu domicilio, o si tú tienes tu domicilio y tu domicilio tiene 3 pisos, tiene un amplio patio, al frente a tu edificio pasa una avenida, etcétera. Entonces, mientras mejores condiciones tiene tu ambiente, tu vivienda, entonces mayor va a ser el importe que vas a pagar. Mientras menores condiciones tenga tu ambiente, entonces menor va a ser tu impuesto. Lo mismo sucede con los vehículos, ¿no? Por eso decimos impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Si tú tienes un vehículo modelo 2019, entonces, o 2020, 2021, el impuesto que vas a pagar va a ser mayor a si tú tienes un auto de 1987, por ejemplo. ¿No es verdad? Entonces, esa es la tasa progresiva. Y tenemos la tasa efectiva. Vale decir, tiene una tasa, como su nombre mismo lo dice, efectiva que se aplica a la realización de cierta actividad, de cierta comercialización en todo caso. Por ejemplo, el impuesto al consumo específico. ¿Sí? Vamos a tener tasas efectivas y tasas porcentuales también para el impuesto al consumo específico. Y el impuesto el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. ¿No? Entonces, eso en cuanto a las alícuotas. Entonces, no tenemos solamente alícuota, que se nos viene a la cabeza porcentaje, pero también tenemos que tomar en cuenta que existen estas diferentes modalidades de alícuota que se aplican en función de lo que dice la norma, obviamente. ¿No? Acá vamos a tener, es necesario que con ustedes revisemos el tema de los conceptos grabados, conceptos no grabados, conceptos exentos y conceptos grabados pero a tasa cero. Esto principalmente para el impuesto al valor agregado, porque en el impuesto al valor agregado vamos a revisar con ustedes que se aplican estos 4 conceptos. ¿Sí? Según las características que demanda la reglamentación, vamos a tener conceptos grabados, o sea, aquellos por los cuales el contribuyente está obligado a pagar el impuesto. Vamos a tener conceptos no grabados. Dentro la normativa se aplica cierto procedimiento para actividades que no están dentro del objeto del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, me explico. La normativa nos dice que para el impuesto al valor agregado están alcanzados por este tributo las ventas de bienes muebles. Así nos dice la norma. Entonces, ¿qué entendemos? Que la venta de bienes inmuebles no está dentro del objeto del impuesto al valor agregado. Entonces nosotros deducimos que si la norma nos dice venta de bienes muebles, deducimos que la venta de bienes inmuebles no está alcanzada por el impuesto al valor agregado. Son conceptos no grabados, no alcanzados, no obligados a pagar el impuesto. Y lo mismo tenemos cuando hablamos de que la normativa nos dice qué conceptos no pagan impuesto. Por ejemplo, la norma nos va a decir que los intereses financieros, los intereses que están regulados por la ASFI, no están obligados a pagar el impuesto al valor agregado.
Entonces, la normativa lo establece o por deducción entendemos que la normativa nos va a decir qué conceptos no están dentro del objeto del impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos conceptos exentos. ¿Qué son los conceptos exentos? Aquellos que están alcanzados por la normativa, pero que por su característica, por ciertos elementos que se ha tomado, generalmente el gobierno boliviano lo que hace es generar un nivel de incentivo para ciertas actividades que se realizan en el territorio boliviano y beneficiarles eximiéndoles el pago. Por ejemplo, en la ciudad del Alto, si ustedes conocían la ciudad del Alto hace unos 15 años atrás, ustedes se acordarán de las películas del lejano oeste, ¿no es verdad? En las cuales parece que hasta el viento llegaba cansado. Actualmente ustedes han visto la ciudad del Alto. ¿Y esto a qué se debe? Te preguntarás tú. El gobierno de ese momento saca, parece que incluso antes de 2015 les estoy hablando, establece una normativa en la cual aquellas empresas que van a constituirse dentro la circunscripción de El Alto de la ciudad de La Paz van a estar liberados del pago de impuestos por los primeros, si no me equivoco, son 5 o son 8 años. ¿Sí? Entonces, ¿a qué empresa no se le llamaba la atención y decir, si traslado mi industria a El Alto, no voy a pagar impuestos, voy a estar exento, voy a estar eximido del pago de impuestos? Entonces, esos son los conceptos exentos. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer con esto? Se está queriendo promocionar que las empresas puedan llevar sus actividades industriales, comerciales dentro ese territorio, dentro esa circunscripción. Y tenemos los conceptos grabados a tasa cero. A partir de la reglamentación para el transporte internacional de carga y para la venta de libros, la normativa respectiva aplicable a estas dos situaciones establece que se van a encontrar liberados del pago del impuesto. Pero la normativa nos habla de que está alcanzado por el impuesto, pero al 0%. ¿Qué quiere decir? Que persiste la emisión de la factura, pero con una característica especial, 0%. Eso es, entonces, podemos hacer una leve comparación, pero prácticamente no es lo mismo entre los conceptos exentos y los conceptos grabados a tasa cero, porque los conceptos exentos están eximidos, están apartados de la determinación del impuesto. En cambio, los conceptos grabados a tasa cero están alcanzados por el impuesto, pero al 0%. ¿Sí? Porque, a ver, díganme ustedes, cuando yo vendo un libro, el libro es o no un bien. Sí, es un bien. Es un bien, y es un bien mueble, ¿no es verdad? Es un bien mueble. Entonces, por vender un libro, tengo que emitir factura, ¿no es verdad? Y entonces permanece la emisión de la factura, pero con una característica especial, al 0%. Entonces, yo tengo bueno, dentro lo que les voy a mostrar, las diapositivas que tenemos preparados, pero también tengo acá un documento, a ver, vamos a ver dónde lo he puesto, acá. Esta guía publica la Administración Tributaria, no es un libro que lo ha hecho el profesor Helmut, ¿sí? Este libro lo publica la Administración Tributaria, parece que no se tiene acá la fecha de publicación, ¿sí? Pero este texto, esta cartilla la publica la Administración Tributaria precisamente cuando se pone en vigencia los formularios 200 y 400 versión 3. Y en esta cartillita, fíjense, son los nuevos formularios, pero producto de la pandemia de la gestión 2020, se han hecho algunos ajustes. Y con ustedes vamos a encontrar esos ajustes en los formularios que les voy a compartir. Pero en esta cartillita tenemos, parece que no tenemos la fecha. Fíjense que hay incluso ejemplos. Sería interesante que ustedes cuenten con este archivo. Y acá tenemos un análisis que hace el Servicio de Impuestos Nacionales. Este es el cuadro. El cuadro siguiente clasifica las operaciones del IVA según las diferentes actividades económicas. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a revisar y van a poder entender
¿Qué sucede cuando yo vendo bienes o presto servicios? Está grabado al 13%. Después, los intereses percibidos de personas naturales y jurídicas. Está grabado y persiste la obligación de emitir factura, porque fíjate bien, acá dice asterisco, paréntesis, un solo asterisco, emite factura con derecho a crédito fiscal. Paréntesis con dos asteriscos, a ver dónde, acá tenemos uno, el transporte internacional de carga y la venta de libros, también la venta de moneda extranjera, el turismo receptivo, tenemos las zonas francas, el duty free, las exportaciones de bienes, los artistas nacionales emiten factura pero sin derecho a crédito fiscal. Pero acá tenemos una característica especial. Estos emiten con la característica especial de tasa cero. Los demás tienen otras características. Y aquellos que tienen tres asteriscos, no emite factura ni con derecho ni sin derecho. Entonces, ¿quiénes son? La venta de bienes muebles y los intereses financieros, ¿no? Entonces, esas son las características que establece esta cartilla, y es importante también que nosotros la vayamos revisando, ¿sí? Entonces, esto es cuanto podemos decir en función a la parte teórica. Fíjense, acá tenemos los elementos complementarios. Esta también es una información que es útil para la comprensión de la parte impositiva de ustedes como futuros profesionales en el área contable y tributaria, ¿sí? Tenemos que entender qué es periodo fiscal y gestión fiscal, qué es cierre de periodo fiscal, plazo, vencimiento, últimos días hábiles del periodo fiscal, vigencia, incidencia, etapa gravable, mínimo no imponible, deducción y acreditación, agente de retención, percepción, información y los sustitutos. Entonces, todos estos son elementos que tenemos que comenzar a revisar con ustedes. Fíjense, ahora vamos a hablar de lo que son las obligaciones tributarias. Vamos a tener obligaciones formales y vamos a tener obligaciones materiales. La obligación formal te dice que tienes que hacer, o de repente te dice no tienes que hacer esto. ¿Me entiendes? Entonces la normativa te dice, por ejemplo, tienes que exponer en un lugar visible de tu negocio la publicación de que perteneces al régimen general y que emites factura. Tienes que tener en tu ambiente de trabajo, en tu negocio, facturas, si estás optando por la modalidad de facturación manual, facturas disponibles para su emisión. Y tienes que también tener, por ejemplo, cuando tú realizas ventas de productos por importes menores a 5 bolivianos, tienes que tener el libro de ventas menores. Eso es, que si no tienes, vas a pagar una multa. Esa es la obligación formal de hacer. ¿Cuál es la obligación formal de no hacer? La normativa te dice que no puedes tener dentro de tu documentación información referente, información con borrones, tachaduras y enmiendas, ¿sí? Que si tienes tu información con estas características, te vamos a sancionar. Eso puede ser un ejemplo para que ustedes vayan revisando. Fíjense, tenemos una resolución normativa, la vamos a ubicar con ustedes para que ustedes se vayan también descargando este archivo y lo vayan revisando. Nos vamos a ir al 2016, si no estoy mal. Sí, la 33 de 2016. Parece que tenemos esta resolución en el Classroom. Sí, espero que ustedes también puedan descargarse. A ver, parece que tengo por dónde. Impuestos vigentes, no, esto es cuenta 1. Vámonos al segundo D. Aquí está. Entonces, si no me equivoco, yo se los he publicado acá. Sí, aquí está, fíjense, vayan por favor a descargarse estos documentos que les he compartido. Tenemos la resolución 25 de 2010 que nos habla de los decimales y tenemos la resolución 33 de 2016. No se olviden que la codificación para las resoluciones normativas de directorio es el código 10. Para las resoluciones administrativas es el 05. Entonces, cuando tú veas una resolución normativa y el código sea 10,
Cuando tú tengas una disposición normativa y el código sea 10, quiere decir que es una RND, resolución normativa de directorio. Pero si en la resolución tienes el código 05, tiene otras características, es una resolución administrativa. La administración tributaria está queriendo dictaminar una sentencia referente a una solicitud del contribuyente, principalmente. ¿Sí? Entonces tenemos acá, fíjense, la resolución 25 que nos habla de los redondeos, la 33 de las obligaciones formales. Fíjense, acá tenemos entonces el documento. Nos dice que son la clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales. ¿Qué es un deber formal? Son las conductas contraventoras que impliquen incumplimiento a los deberes formales. O sea, contravenir, o sea, hacer lo contrario, entonces vas a ser sancionado por haber cometido un acto con estas características. Y en el anexo, esta resolución tiene su anexo. Y acá en el anexo vamos a tener dos anexos, uno para el régimen general y un segundo para los regímenes especiales. Aquí está el anexo 2, son los regímenes especiales, ¿sí? Entonces, en este primer anexo, tú te fijas, tenemos los deberes formales. Por ejemplo, vamos a hablar no del 1, del 2. No actualización de la información proporcionada en el registro de contribuyentes. O sea, cuando no has actualizado tu información, dependiendo de las características que tú tienes, has cambiado de domicilio, te estás dedicando a una actividad adicional, estabas vendiendo CDs, pero ahora estás vendiendo peluches más, no has activado esa otra actividad, entonces vas a estar sujeto a una sanción. Si eres persona natural, 150 UFBs, y si eres persona jurídica, 300 UFBs. Entonces, todos estos son deberes formales. Entonces, acá tenemos nosotros las obligaciones formales. Y las obligaciones materiales van con relación a la obligación de pagar. Entonces, una de las obligaciones que se establece en la normativa es precisamente, si te fijas en el punto número 2, lo vamos a hacer un poquito más grande para que se visualice mejor. Fíjense, el punto número 2 nos dice, no, si no presentas oportunamente la declaración jurada original en el plazo establecido por la norma vigente, vas a estar sujeto a una sanción de 50 UFBs para personas naturales y 100 UFBs para personas jurídicas, ¿no? Entonces, cuando tú presentas un formulario y lo presentas oportunamente, puedes tú obtener como resultado un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Cuando es a favor del contribuyente, quiere decir que no tienes un importe por pagar, por lo tanto no nace la obligación material. Pero si dentro del formulario tienes un importe a favor del fisco, un importe por pagar, entonces nace la obligación material. Y tenemos que entender que la obligación formal es independiente de la obligación material. Solamente guardan una relación en el entendido de que si tú presentas tu formulario y dentro del formulario tienes un importe por pagar, nace tu obligación material. Pero si tú presentas el formulario y dentro del formulario tienes un saldo a favor del contribuyente, entonces no nace la obligación material. ¿Estamos de acuerdo? Existe, Sí, sí. existe un procedimiento que nos habla las formas de extinción de la obligación tributaria. A ver, si yo te debo 100 bolivianos, ¿cómo se va a extinguir la obligación tributaria? Perdón, ¿cómo se va a eximir o cómo se va a extinguir más bien esta obligación que yo tengo para contigo? Agarro 100 bolivianos y voy y te digo, gracias por los 100 bolivianos que me has prestado. Toma, te devuelvo tus 100 bolivianos. ¿Se ha extinguido mi obligación? ¿Sí o no? Ya no le debo más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Existen otros medios en los cuales también se extingue la obligación tributaria. Por ejemplo, el perdonazo. El perdonazo es una acción propuesta en este caso, el gobierno boliviano, no la administración tributaria, el gobierno boliviano, para poder conceder ciertos beneficios al contribuyente a título de perdonazo, disminuir multas, sanciones, con la sola característica de que se paguen los impuestos en todo caso. ¿Sí? Tenemos la compensación.
La compensación es el proceso en el cual un contribuyente que tiene un saldo a favor lo puede utilizar para poder compensar un saldo. Bueno, el contribuyente que tiene un saldo a favor del contribuyente pueda utilizarlo a favor de compensar un saldo a favor del fisco. Esa es la compensación. Entonces, yo compro un certificado de devolución impositiva y lo utilizo para compensar con lo que le debo al fisco por concepto de impuesto al valor agregado. Entonces, con eso se ha extinguido mi obligación. Ya he compensado, ya no le debo a la administración tributaria. Existe un tema bien particular que se conoce como confusión. ¿Sí? Dentro de un proceso tributario, la administración tributaria te quiere, ¿cómo se dice eso? Te quiere mediante un proceso quitarte la propiedad de un bien inmueble para poder cubrir con la deuda tributaria que tú tienes. ¿Sí? Pero producto de esta situación, el gobierno boliviano o sea, a ver, vamos a ponerlo claro. Yo tengo una casa y esta casa yo nunca he pagado impuestos, nunca he pagado impuestos. Pero el gobierno viene y me dice, te voy a quitar esta casa para compensar la deuda que tú tenías para conmigo. Y una vez que termina el trámite, resulta que la administración, bueno, el gobierno boliviano tiene que pagar los impuestos para liberar ese ambiente para poderlo vender. ¿No? Entonces, eso se conoce como confusión. Cuando el gobierno boliviano debe impuestos ¿a quién? Al mismo gobierno boliviano. Entonces, cuando existe este procedimiento denominado confusión, se extingue la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque es como que tú tienes 100 bolivianos y a vos mismo te debes 100 bolivianos. Ah, Helmut, te debo 100 bolivianos, aquí tengo 100 bolivianos, toma, te voy a pagar y pones a tu otro bolsillo. Eso mismo sucedería con el gobierno boliviano, ¿no es verdad? Te debo por impuesto, pago el impuesto y con eso, entonces por confusión, automáticamente se extingue también la obligación tributaria. La condonación es un procedimiento también establecido por el gobierno boliviano para decir, desde hoy día tú me debes 1000 bolivianos por impuesto, pero yo te condono esa deuda y a partir de hoy día portate bien, porque caso contrario te voy a cobrar los impuestos que no me pagues. Eso es la condonación. Y la prescripción. La prescripción es el tiempo que concede la normativa para que te puedan exigir que le pagues impuestos. Una vez que ha prescrito, ya no te puede exigir que le pagues. Se ha extinguido la obligación de pagar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Entonces, jóvenes, quiero que revisemos esta resolución para poder cerrar esta reunión y a partir del día viernes ya comenzar a hacer la parte práctica. Me voy a venir a esta resolución que les he compartido, a la 25 de 2010. Entonces tengo acá la resolución 25 de 2010 que nos habla de el tratamiento de los decimales. Cuando nosotros hablamos de formularios o medios para cumplimiento de las obligaciones tributarias, tenemos esta característica, si te fijas, tú tienes que determinar importe en bolivianos, pero sin centavos. ¿Sí? Esa es la característica que tenemos, importe en bolivianos y sin centavos. Lo mismo sucede con el impuesto a las transacciones. ¿No es verdad? Aquí tenemos debajo el formulario 400 versión 3 y precisamente tenemos importe en bolivianos sin centavos. Prácticamente todos los formularios que administra el Servicio de Impuestos Nacionales tienen esta característica. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es realizar el redondeo bajo este procedimiento. ¿Sí? Porque tú has aprendido a redondear bajo el procedimiento matemático, ¿no es verdad? Cuando tienes 6.457, ¿a cuánto vas a redondear ese procedimiento matemático? Tú lo has aprendido en el colegio, lo has practicado acá en el instituto, cuando has determinado valores contables, porque la forma de redondear para la contabilidad es el redondeo matemático que hemos aprendido. Pero la administración tributaria establece el siguiente tratamiento de los decimales.
Los importes obtenidos en formularios y boletas de pago deben ser presentados sin decimales. Para tal efecto se redondeará al número entero superior cuando el decimal sea igual o superior a 0.5. Y vas a redondear al número entero inferior cuando el decimal sea igual o inferior a 0.49. Entonces ahí está clarita la cosa. Ya no hay donde perderse. Cuando tengas 0.5, redondeas al número inmediato superior. Cuando tengas un importe menor a 0.5, ya el número se mantiene en ese dato. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio precisamente, en el ejercicio número 2 que vamos a comenzar a resolver con ustedes, acá tenemos información con esa persona que está con ese micrófono prendido, por favor. Crespo Padilla, ¿eres tú? No sé qué, tampoco. No, licenciado. Pensé que eras tú, pero hay una persona que estaba con interferencia, espero que no nos sigamos con eso, por favor. Entonces, fíjense, cuando nosotros tengamos la característica esta en la cual tenemos importes declarados por ventas y por compras, cuando estemos determinando deuda tributaria, tenemos que proceder al redondeo. Vamos a redondear. Obviamente las ventas parece que todo está sin centavos, pero no tenemos la misma característica en las compras. En las compras sí tenemos que comenzar a redondear. Ese es el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Listo. Entonces, les voy a compartir la práctica número 3 más. Descárguense la práctica número 2 y vamos a comenzar a resolver a partir del día viernes con ustedes. El día viernes vamos a comenzar a resolver. Está igual la práctica y le dicen, claro. Sí, pero solamente según lo que nos dice tu compañera está la práctica número 2. Tengo que compartirles la práctica número 3. Sí, entonces esta práctica, descárguense, vamos a comenzar a resolver con ustedes a partir de la siguiente reunión. Todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿hay alguna pregunta? Era segunda práctica, le dicen, pero ya para el viernes nomás será. Ah, ya, sí, según la práctica. Sí, por favor, un poquito más de paciencia hasta el día viernes y el día viernes vamos a atender todas tus dudas, por favorcito. ¿Ya? Era importante también tocar estos temas teóricos y todo esto lo vamos a aplicar a la parte práctica, van a ver. Bueno, jóvenes, entonces, si no existe ninguna consideración adicional, nos vamos a despedir hasta el día viernes. El día viernes, por favor, nos conectamos y comenzamos a resolver los casos prácticos. Muy buenas noches y hasta el día viernes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lice. Claro.